Hola, buenos días. En este video vamos a demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo y ver algunas consecuencias y notaciones que se deducen rápidamente de este teorema. Ok, entonces antes de enunciarlo y demostrarlo, quiero recordar algo que vimos, un corolario del primer teorema fundamental del cálculo, que nos decía básicamente lo siguiente. Si nosotros teníamos una función f definida en un intervalo continua, y déjenme subrayar aquí esta parte de continuidad, y además teníamos una función g definida en el mismo intervalo, derivable, tal que la derivada de g era exactamente la función f, es decir, g es primitiva o antiderivada de f, pues entonces la integral de AB de la función f era simplemente g de b menos g de a. Y les recuerdo, esta expresión la denotábamos también como g de x evaluada de ab. Muy bien, este es el corolario y se deducía rápidamente del primer teorema fundamental del cálculo usando el hecho de que la función f era continua. Pues bien, el segundo teorema fundamental del cálculo dice que esto sigue siendo válido si nosotros quitamos la palabra continua y en vez de eso escribimos integrable. Entonces lo voy a hacer aquí mismo y déjenme simplemente pasarlo aquí abajo. Entonces vamos a ponerle segundo teorema fundamental del cálculo. Y pues tomamos una función definida en un intervalo cerrado y acotado y ahora vamos a pedirle que sea integrable. Entonces, pues el teorema diría así, que si existe una función que es primitiva de f, pues entonces la integral de f la podemos calcular simplemente evaluando g de x de BA. ¿Sí? Muy bien, pues para demostrarlo vamos a necesitar el teorema del valor medio, entonces déjenme recordarlo. Recordar. El teorema del valor medio, yo creo es de los teoremas que más se usan en cálculo, así que escriban en su acordeón porque no solo ahora lo vamos a seguir usando y en los próximos semestres también. Muy bien, entonces el teorema del valor medio a grandes rasgos y de manera un poco simplificada dice lo siguiente: si tienen una función phi definida en un intervalo cerrado y acotado, derivable, en realidad se pueden poner un poquito más exquisitos con esta condición, pero con derivable es suficiente para nosotros, entonces va a existir una función c en el intervalo abierto a, b, perdón, va a existir un punto c en el intervalo abierto a, b, tal que phi de b menos phi de a es exactamente phi' de c por b menos a. ¿Sí? Entonces, lo vamos a necesitar. Recuerden bien esta fórmula de aquí. Ok, pues vamos a demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. Déjenme llevármelo para acá y comencemos con la demostración. Bien. Entonces, como siempre, hay que tener claro qué es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que se cumple esta igualdad. Lo voy a escribir aquí. Entonces, lo que necesitamos demostrar es que la integral de AB de f de t es igual a g de b menos g de a. Ahora, cada uno de estos son números reales y para demostrar que dos números reales son iguales, basta demostrar que el valor absoluto de su diferencia es menor que epsilon para todo epsilon. Es decir, damos un epsilon positivo arbitrario y lo que nosotros necesitamos demostrar es que el valor absoluto de la integral de AB de f de t menos
G de B menos G de A. Todo esto en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Sí? Como este epsilon fue arbitrario, pues esto va a suceder para todo epsilon mayor que 0. Muy bien, entonces déjenme subrayarlo para tener presente que esto es lo que queremos demostrar. Ok, ¿qué sabemos? Pues sabemos, las hipótesis nos dicen que f es integrable. ¿Sí? Entonces, por el criterio de Riemann, como f es integrable, para esa epsilon que ya dimos, va a existir una partición p sub epsilon del intervalo a, b, tal que la suma superior de la función f respecto a la partición p sub epsilon menos la suma inferior de f respecto a esta partición es menor que epsilon. ¿Sí? Muy bien, eso lo sabemos porque la función f es integrable. Y supongamos, sin perder la generalidad, que p sub epsilon pues, es de la forma t0, donde t0 siempre es a, t1, y así nos vamos hasta tn igual a b, donde siempre estamos asumiendo que tk menos 1 es menor que tk. Ok, entonces supongamos que p sub epsilon es de esta forma. Y como siempre vamos a denotar por m minúscula sub k al ínfimo de los valores de f de x cuando x corre en el intervalo tk menos 1, tk, y por m mayúscula sub k al supremo de los f de x con x en tk menos 1, tk. Muy bien. Entonces tenemos estos valores y para cada uno voy a hacer de este lado, voy a hacer un esquemita. Supongamos tenemos aquí nuestro intervalo a, b y tenemos nuestra partición que dimos, ¿sí? Por aquí está el T2, no sé, por aquí está TK menos 1, por aquí está TK. Nosotros sabemos que f, por hipótesis, f es la derivada de una función g. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una función g derivable tal que su derivada es igual a f. Como g es derivable, pues entonces es derivable en todo el intervalo a, b, en particular va a ser derivable en cada uno de estos subintervalos. Y por lo tanto, en cada uno de estos subintervalos yo puedo aplicar el teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, como g es derivable en tk menos 1, tk, pues entonces por el teorema del valor medio, para todo k entre 1 y n, va a existir un valor xk en el intervalo abierto tk menos 1, tk, es decir, un xk por aquí, tal que g de tk menos g de tk menos 1 es exactamente g' en xk por tk menos 1. Si se fijan, estoy aplicando el teorema del valor medio, aquí está. En vez de phi, yo le llamo g, y en vez de considerar a y b, estoy considerando tk menos 1 y tk. Y estoy escribiendo exactamente lo mismo. Ok, una vez hecho esto, pues lo hacemos para cada uno de estos intervalos, ¿sí? Por aquí va a aparecer un T1, por aquí va a haber un T2, no sé, por aquí un T3, etcétera. Muy bien. Ahora, lo que hay que observar es que por la definición de ínfimo y supremo, cada uno de los valores m minúscula sub k van a ser menores o iguales que f de xk, quien a su vez va a ser menor o igual que m mayúscula sub k. Esto para todo k en 1 hasta n. Y como tk siempre es mayor que tk menos 1,
esta diferencia es mayor o igual que 0 y por lo tanto yo puedo multiplicar cada uno de los términos de esta desigualdad por este valor y la desigualdad no se altera. Entonces, esto implica que mk por tk menos tk menos 1 es menor o igual que f de xk por tk menos tk menos 1, quien a su vez va a ser menor o igual que m mayúscula sub k por tk menos 1. Muy bien. Y esto es válido para todos los k. Entonces, si yo sumo desde k igual a 1 hasta n, en todos los términos de la desigualdad se mantiene. Pues vamos a hacerlo. Entonces, la suma desde k igual a 1 hasta n de mk por tk menos 1 va a ser menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de cada uno de estos. Déjenme copiarlo. Quien a su vez va a ser menor o igual, déjenme hacer un poquito de espacio. Quien a su vez va a ser menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n del supremo, es decir, de los m mayúscula sub k por tk menos 1. Muy bien. Bueno, primero hay que observar que este de aquí no es otra cosa más que la suma inferior de la función f respecto a esta partición p sub epsilon. ¿Sí? Entonces este de aquí lo subrayo en amarillo. De la misma manera, este de aquí no es otra cosa más que la suma superior de la función f respecto a esta partición p sub epsilon. Entonces déjenme subrayarlo aquí con este azulito. Muy bien. ¿Y qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que esta suma, de hecho si se fijan esto es una suma de Riemann, queda ensanduchada por la suma inferior y la suma superior. Muy bien. Ahora, vamos a llamarle a toda esta expresión, vamos a ponerle un nombre. Esto de aquí es la expresión asterisco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, observemos que esta suma de Riemann que tenemos aquí, pues no es otra cosa más que la suma desde k igual a 1 hasta n de g' de xk por tk menos 1. ¿Por qué es eso cierto? Pues porque justo la función g es una antiderivada de f. Entonces f de xk es en realidad g' de xk. Ok, pero ¿cómo me escogí yo estos puntos xk? Pues justo esos puntos yo los escogí de manera que g' de xk por tk menos 1 era exactamente g de tk menos g de tk menos 1. Entonces, si a este le llamamos, no sé, 1 romano, entonces, por 1 romano, esta expresión que yo tengo aquí no es otra cosa más que la suma desde k igual a 1 hasta n de g de tk menos g de tk menos 1. Me voy a pasar del otro lado porque luego ya no se ve bien. Y por último, pues lo que hay que observar es que esta suma que yo tengo aquí en realidad es una suma telescópica. Estoy sumando g de tk menos g de tk menos 1. En el siguiente va a ser g de tk más 1 menos g de tk y se van a cancelar los g de tk. Por lo tanto, como esto es una suma telescópica, esto en realidad es igual a g de b menos g de a. ¿Sí? Entonces, pues esto que yo había dejado aquí en medio ensanduichado, resulta que es igual a g de b menos g de a. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle a esto 2 romano. ¿Sí? Entonces, si sustituimos este 2 romano en la expresión que yo había denotado como asterisco, recuerdo, asterisco era esta de aquí, lo que vamos a obtener es que la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon va a ser menor o igual que g de b menos g de a,
quien a su vez va a ser menor o igual que la suma superior de f respecto a la partición p sub epsilon. ¿Por qué? Pues porque este valor es exactamente este que tenemos aquí. Entonces déjenme escribirlo. Entonces esto implica que la suma de f respecto a la partición p sub epsilon es menor o igual que g de b menos g de a, quien a su vez es menor o igual que u de f respecto a la partición p sub epsilon. ¿Sí? Entonces a este vamos a llamarle, no sé, a. Ahora, por otro lado, como la función f es integrable, nosotros sabemos siempre que la integral de la función f se queda entre la suma inferior, cualquier suma inferior, en particular esta, y la suma superior. ¿Sí? Entonces, este llamémosle b. ¿Cómo se ve eso? Pues imagínense que esta es la recta real, por aquí está la suma inferior, por aquí está la suma superior, y en medio de estos dos viven, por un lado, la integral, y por otro lado está este valor g de b menos g de a. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la distancia que hay entre estos dos va a ser mayor o igual que la distancia que hay entre estos dos. ¿Sí? Lo escribo. Entonces, el valor absoluto de la integral de a b de f menos g de b menos g de a, pues es menor o igual que la suma superior menos la suma inferior. Pero como yo me había escogido esta partición p sub epsilon, pues les recuerdo que esa partición yo la escogí de manera que justo esa diferencia fuera menor que epsilon. Entonces regresamos y llegamos a que todo esto es menor que epsilon y por lo tanto concluimos que este valor absoluto es menor que epsilon. Y si se fijan, esto de aquí es exactamente lo que yo quería demostrar. ¿Les recuerdan? Lo que yo quería demostrar era que este valor absoluto era menor que epsilon y es justo lo que acabo de hacer. ¿Qué deduzco de aquí? Pues que estos dos valores son iguales y eso es exactamente lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la integral de AB de f es igual a g de x evaluado de a a b y esto demuestra el teorema. Ok, pues bueno, esta es la demostración del segundo teorema fundamental del cálculo y quisiera aquí hacer pues una observación que se deduce rápidamente. Si f está definida en un dominio arbitrario, digamos A, un subconjunto de R, no necesariamente un intervalo cerrado y acotado, es una función que es integrable en cualquier intervalo cerrado y acotado que se queda dentro de A, es decir, cualquier intervalo cerrado y acotado que vive dentro de A, y G de A en R es una primitiva de F, es decir, G' de X es igual a F de X para todo X en A, pues entonces se va a cumplir que la integral de AB de F de X es igual a G de X evaluado de AB, ¿sí? Es decir, a G de B menos G de A. Si se fijan, este es exactamente el segundo teorema fundamental del cálculo. Lo único que cambié fue la hipótesis de que f estuviera definida solo en un intervalo cerrado y acotado. F puede estar definida en un lugar más grande, ¿sí? De manera que sea integrable en cada uno de estos intervalos. Entonces, en cada uno de estos intervalos, nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el segundo, y llegamos a esto de aquí. Y hago esta observación para introducir una notación que seguramente ustedes van a encontrar en la literatura.
Pues este hecho nosotros lo denotamos de la siguiente manera. Pues la integral de la función f, a veces le ponemos f de x, o pueden denotarlo simplemente la integral de f, como ustedes quieran, es igual a g de x más c. ¿Sí? Es decir, si f es una función integrable y g es una primitiva de f, pues entonces la integral es igual a g de x más c, donde c es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la notación. Entonces, esta expresión denota que la integral de AB de f es igual a g evaluada de AB para todos los subintervalos cerrados y acotados que se quedan en el dominio de A, ¿sí? Es el dominio de F, perdón. Muy bien. Y lo pongo de esta manera porque hay veces que uno se pone a integrar hacia lo baboso y no se da cuenta que está integrando sobre intervalos en los cuales la función f podría ni siquiera estar definida, ¿sí? Entonces, cuando uno denota esto, así, de esta manera, estamos asumiendo, ok, que sí, f la vamos a poder integrar usando esta primitiva, pero cuando uno integra, en realidad estamos calculando el área definida por la función f en un intervalo cerrado y acotado. Pues necesitamos que ese intervalo esté en el dominio de f. ¿Sí? Es algo quizás muy obvio, pero conviene tenerlo presente. Y lo otro que quiero aquí decir es que esta expresión también se llama, esta o esta, exactamente la misma, también se llama integral indefinida. ¿Sí? Recuerden que nuestra definición de integral indefinida era pues la función f de x, definida como la integral de ax de f de t, que cuando f tiene una antiderivada, pues esto va a ser, cuando f es integrable y tiene una antiderivada, pues esto es g de x menos g de a. Y aquí el valor g de a es una constante. ¿Sí? Si nosotros en vez de empezar a integrar en A, integramos en algún otro valor, no sé, C, pues entonces aquí va a aparecer G de C, ¿sí? Por lo tanto, esta función va a depender del valor en el cual nosotros iniciemos la integración. Este valor va a cambiar el valor de esta constante. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuáles son todas las posibles integrales indefinidas definidas de esta manera, perdón por la redundancia, pues lo podemos hacer simplemente escribiendo la integral de f es g de x más c, donde este más c puede ser menos g de a, menos g de b, menos g de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Muy bien. De esta manera, nosotros describimos la familia de todas las pues, antiderivadas de f que nos permiten calcular esta integral en intervalos cerrados y acotados que se queden dentro del dominio de f. ¿Sí? Ok. Una vez hecha esa aclaración, vamos a ver un ejemplo de por qué eso es importante. Y el ejemplo en realidad ya lo habíamos visto en otro video. Consideren la función, por ejemplo, f de x igual a x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la función g de x dada por x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, es decir, menos 1 entre x, es una antiderivada de g. ¿Sí? Esto quiere decir que la integral de f pues es igual a menos 1 entre x más c. ¿Sí? Pero ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que yo puedo integrar, si yo quiero integrar una función en un intervalo, esta función, perdón, en un intervalo, pues basta evaluar de A a B. Y observen que al evaluar de A a B, lo que voy a tener es menos 1 entre B más C
menos 1 entre A más C. Y este C con este signo negativo va a cancelar este de aquí y simplemente me va a quedar menos 1 entre B menos 1 entre A. Entonces, cuando nosotros evaluamos, el valor de la constante realmente no importa, ¿sí? Este no importa, lo único que importa es pues quién era esta función. Muy bien, una vez dicho esto, quiero aquí regresar a exactamente qué función estoy evaluando. Pues yo estoy evaluando esta de aquí. Estoy integrando 1 entre x cuadrada. Y esta función no está definida en el cero. Tampoco esta de aquí está definida en el cero. ¿Sí? Entonces, evidentemente, cuando yo quiero hacer este cálculo, pues lo que tengo que pedir es que el intervalo a, b viva en el dominio de la función. ¿Y quién es el dominio de la función f? Pues es r menos el cero. ¿Sí? Muy bien. Y entonces si a vive en r menos el cero, no contiene al cero y por lo tanto la función f sí está definida ahí. Y lo mismo la función g. ¿Sí? Muy bien. Por eso es importante tener siempre presente, aunque uno escriba las cosas brutalmente pues como aparecen en los formularios de integración, que uno lo escribe así, hay que tener siempre presente que al momento en el que yo realmente voy a integrar, yo me voy a concentrar en un intervalo y yo necesito que ese intervalo esté en el dominio de f y de g. ¿Sí? Muy bien. De aquí ya podemos agregar pues algunas eh, integrales a nuestro formulario personal, que sí les recomiendo que lo hagan. Pues la integral de un polinomio de la forma, digamos, a0 más a1x más a2x cuadrada y así hasta an x a la n, pues es igual a a0x más a1x cuadrada entre 2 y así nos vamos hasta an entre n más 1 por x a la n más 1 más una constante. ¿Sí? Déjenme poner esto aquí. Entonces, esta es una de las funciones que ya podemos integrar sin ningún problema. Otra de las funciones que podemos integrar es si n es un número natural, n distinto de 0 y de 1, pero en particular de 1, porque si es 0 es, pues bueno, va a ser una, déjenme notarlo, ¿sí? Ok, entonces la integral de x a la menos n va a ser igual a la integral indefinida de x a la menos n, pues es igual a x a la menos n más 1 entre menos n más 1 y ya está, más constante, claro. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos, eh, dos formulitas para nuestro formulario de integración. Más adelante vamos a ver las funciones trigonométricas, logaritmo y exponencial, y con ellas pues vamos a agregar muchas más funciones a este formulario, pero de entrada, si ustedes ya saben, por alguna razón lo han visto en la vida, si ya saben que la derivada de seno es coseno, pues entonces pueden poner que la integral de la función coseno es igual a seno de x más constante. Y si ya saben que la integral que la derivada, perdón, de la función coseno es menos seno, pues entonces la integral de la función seno de x va a ser igual a menos coseno de x más constante. ¿Por qué? Pues porque si yo derivo de este lado, obtengo lo que está aquí. Ok. También quiero que quede claro que esta notación de integral indefinida, se usa mucho, esta de aquí, para decir, bueno, g es una antiderivada de f, ¿sí? Nada más que aquí hay que tener cuidado. Y ese cuidado lo voy a resumir en dos preguntas que vamos a contestar para terminar este video. Ok, la primera pregunta, creo que ya la había planteado en otro video, dice, imagínense que tienen una función integrable
La pregunta es si tiene primitiva. ¿Será que todas las funciones integrales tienen una antiderivada? Y la otra pregunta, pues es al revés, ¿no? Si f tiene primitiva, entonces será integrable. Y esto lo pongo aquí ya que pues tenemos esta idea, que ya en otro video, el video de la prueba de Barrow, hago mención de que la integral es la operación inversa a derivar, ¿sí? Entonces, pues si yo tengo f es integrable, pues su integral será su primitiva, y si f tiene primitiva, es decir, tiene una antiderivada, será que la función es integrable. Pues sorprendentemente, la respuesta a las dos preguntas es que no, ¿sí? La respuesta es que no, y pues vamos a dar dos ejemplos. El primero va a ser un ejemplo de una función integrable que no tiene primitiva, y el segundo va a ser una función que sí tiene primitiva, pero no es integrable. Muy bien. Entonces, para resolver la primera pregunta, quiero recordar aquí un teorema que, bueno, es un teorema de cálculo 1. Está demostrado en un video que se llama la continuidad de la derivada, pero si se quedan, para no hacerles muy largo este video, al final, como bonus, les demuestro este teorema de una manera muy sencilla usando el teorema del L'Hopital. ¿Sí? En el video lo demuestro usando el teorema del valor medio. La prueba realmente es sencilla, pero con L'Hopital sale en 3 pasos. Ok, ahorita nada más lo recuerdo y al final lo demostramos para los que se queden hasta el final. Bien, entonces el teorema dice lo siguiente. Si G está definida en un intervalo, es continua, y además eh, para cualquier x distinto de un punto A, x en y, G es derivable en x, donde A, déjenme decirles, es un valor en este intervalo, y el límite, cuando x tiende a de la derivada en x, existe. Pues el teorema dice que G es derivable en A, y además el límite cuando x tiende a de g' de x es igual a g' de A. ¿Sí? En otras palabras, la función derivada es continua en A. Muy bien. Ok, entonces ahorita lo dejo aquí nada más recordado. Si quieren la demostración, pueden checar el otro video que les digo o quedarse al final y les daré una demostración muy sencilla. Muy bien. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar la función f definida en el intervalo 0, 1, dada por f de x igual a 0 si x es distinto de 0 y 1 si x es igual a un medio. Entonces la gráfica de esta función pues es muy sencilla. Imagínense que aquí está el 0, aquí está el 1 y por aquí está el 1 medio. Entonces la gráfica vale 0 en todo este subintervalo, en todo este de aquí, y en un medio vale 1. ¿Sí? Aquí vale 1. Muy bien. Entonces, esta función es integrable. Eso pues es un ejercicio. Venía en la guía, pero lo pongo aquí como un ejercicio. Y en general, cualquier función que sea igual a 0, salvo en una cantidad finita de puntos, es integrable e integra 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, f es integrable y de hecho la integral de f de 0 a 1 es igual a 0. Ok. Lo que queremos ver es que esta función no tiene primitiva. ¿Sí? Entonces, supongamos que no es cierto. Es decir, supongamos que existe una función g de 0, 1 a r derivable tal que la derivada
es igual a f para todos los x en el 0, 1. Muy bien. Entonces, en particular, g es continua, porque si es derivable es continua. Entonces, g es continua. Por otro lado, también sabemos que g' de x va a ser igual a f de x igual a 0 para todos los x distintos de un medio. ¿Sí? Pues porque eso es lo que vale la función. Eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0 de g' de x, pues es el límite de la función constante 0, que es 0. Pero esta función g cumple las hipótesis de este teorema. Está definida en un intervalo, es continua, es derivable en todos los puntos, menos aquí en vez de a pongo un medio, y además este límite existe, es igual a 0. Entonces, el límite de g' de x tiene que ser igual a g' de un medio. Entonces, esto de aquí tiene que ser igual, perdón, el límite cuando x tiende a un medio de g' de x es igual a g' de un medio. Entonces, esto va a ser igual a g' de un medio. Pero como g es una antiderivada de f, esto es igual a f de un medio, y f de un medio era igual a 1. Entonces, llegamos a que 0 es igual a 1, y eso es una contradicción. ¿Y de dónde viene esa contradicción? Pues de suponer que existe una primitiva de f. Por lo tanto, f no tiene primitiva. Y sin embargo, sí es integrable. ¿Sí? Entonces, la respuesta a, ya no me acuerdo ni dónde las escribí hasta acá. La respuesta a esta pregunta es que no. Vamos con la segunda. La segunda nos pregunta, si f tiene primitivas, ¿será que es integrable? Y la respuesta es que no. ¿Sí? Entonces lo voy a poner así como observación. Hay funciones con primitivas pero que no son integrables. Y pues el ejemplo es un ejemplo, porque hay muchos, es el siguiente. Vamos a considerar la función g definida en el intervalo 0, 1 a los reales, dada por g de x igual a x cuadrada seno de 1 entre x cuadrado, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues, ¿quién es la derivada? Si x pertenece al 0 abierto 1, pues entonces para obtener la derivada simplemente derivamos esta expresión. Como es un producto y aquí hay una composición y una fracción, pues hay que aplicar las reglas que ya sabemos para derivar este tipo de expresiones. Es decir, esto sería 2x, que es la derivada de x cuadrada, por seno de 1 entre x cuadrada, más x cuadrada por la derivada de todo lo que está aquí. Muy bien, entonces aquí es una composición de funciones, entonces esto sería, primero, la derivada de seno es coseno, evaluado en 1 entre x cuadrada, por la derivada de 1 entre x cuadrada. Y la derivada de 1 entre x cuadrada es menos 2 por 1 entre x cúbica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a simplificar esto un poco. Esto de aquí es igual a 2x por seno de 1 entre x cuadrada más, menos 2. Paso este menos 2 al inicio. Ahora este x cuadrada cancela este cúbico y me queda simplemente 1 entre x por coseno de 1 entre x cuadrada. Muy bien, entonces esta es la expresión de g' de x cuando x es distinto de 0. Muy bien. Ahora, para calcular la derivada en 0 tenemos que usar la definición. G' de 0 va a ser el límite cuando x tiende a 0 de g de x menos g de 0
entre x menos 0, es decir, x. Y esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrada seno de 1 entre x cuadrada. Este de aquí es el valor de g de x. Y g en 0 vale 0, entonces ya no lo escribo y simplemente escribo el x que estaba en el denominador. Este x cancela este de aquí y me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 entre x cuadrada. ¿Sí? Y bueno, esto es fácil ver. Observen que este valor siempre oscila entre menos 1 y 1. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor absoluto de esto es menor o igual que el valor absoluto de x y por lo tanto menos valor absoluto de x va a ser menor o igual que x por seno de 1 entre x cuadrada, quien a su vez es menor o igual que el valor absoluto de x. Eso quiere decir que si yo saco el límite cuando x tiende a 0 en cada una de las expresiones, esto de aquí se va a 0, 0 y me queda un sándwich de 0. ¿Sí? Pues esto es 0. Muy bien. Eso quiere decir que g' en 0 es igual a 0. Y por lo tanto, la función derivada se escribe así. Va a valer 0 si x es igual a 0 y este merequetengue que yo tenía aquí, déjenme copiarlo, si x es distinto de 0. Ahora, pues, ¿qué pasa? Esta función está definida, pero observen que esta parte de aquí, esto está acotado, si nos acotamos al 0, 1, como esto está acotado entre menos 1 y 1, pues esto de aquí va a estar acotado entre menos 2 y 2, ¿no? Bueno, todo esto va a estar acotado entre menos 2 y 2. Entonces, esta parte está acotada. ¿Qué pasa? Esto de aquí también está acotado porque la función coseno está acotada. Pero al dividir entre x, esto de aquí va a oscilar entre menos infinito e infinito. Si grafican esta función, pues van a observar que cuando x se acerca a 0, pues esto se acerca, está oscilando así muy grande entre menos infinito e infinito. Muy bien. Por lo tanto, esta función no es acotada. Por ejemplo, aquí grafiqué la función, es la misma función que teníamos nosotros, usando GeoGebra. Y si ustedes observan la gráfica de la función, verán que por más que nos alejemos, la función cuando x se acerca a 0, bueno, esta está graficada en todo R y nosotros la teníamos limitada al intervalo 0, 1. Da igual. Muy cerca del 0, del lado derecho, la función oscila, oscila, oscila y esto se está oscilando cada vez más, más y más y más. Entonces el límite cuando x tiende a 0 no existe y además la función no es acotada en ese punto. ¿Sí? Toma valores arbitrariamente grandes y arbitrariamente chicos. Eso quiere decir que si yo defino f del 0, 1 a r como f de x igual a g' de x, pues f no es integrable porque no es acotada. Recuerden que en la definición que nosotros dimos de función integrable, la primera condición que pedíamos es que fuera acotada. Y sin embargo, f sí tiene primitiva. ¿Quién es esa primitiva? Pues es la función g. Como f es igual a g', pues implica que g es primitiva de f. Entonces, el que una función tenga primitiva o antiderivada, como la quieran llamar, no significa que la puedan integrar. Este es un ejemplo de eso. Ok, y pues ya para terminar, el bonus, si llegaron hasta aquí, el bonus que les había dicho para demostrar pues este teorema que les puse por aquí. Déjenme copiarlo. Bien, pues la demostración base. Eh,
Nada más déjenme aquí, se movió algo. Entonces tenemos una función continua en un intervalo y sabemos que en todos los puntos, menos quizás en uno, la función es derivable y es el límite de la derivada cuando x se acerca a este punto. Aquí también quedó medio raro, debería ser un a. El límite cuando x tiende a de g' de x existe, pues entonces el teorema nos dice que g es derivable en a y el límite de las derivadas es igual a g' de a. Muy bien, pues vamos a demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, lo que nosotros necesitamos es calcular quién es el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. ¿Sí? Observen que si yo demuestro que este límite existe, pues ya sabré que la función g es derivable. Y si además ese límite es igual a este de aquí, pues entonces ya habré demostrado esta parte de aquí. Muy bien. Ahora, observen que si yo evalúo el numerador en a, me quedaría g de a menos g de a es igual a 0. Y si yo evalúo el denominador en a, pues me quedaría a menos a, que es igual a 0. Entonces, estoy aquí en las hipótesis del teorema de L'Hopital. La función g es continua. Si yo evalúo aquí y aquí me da 0 y encima es derivable en todos los puntos menos quizás en a. Entonces, por L'Hopital, aquí estoy usando por la regla de L'Hopital, este límite es igual al límite cuando x tiende a de arriba derivo esta función. Como esto es una constante, esta derivada es 0 y me quedaría simplemente g' de x en el numerador. Y en el denominador me queda la derivada de x menos a, que es 1. Pues esto es igual al límite cuando x tiende a de g' de x. Muy bien, por hipótesis yo sé que este límite existe. Y si este límite existe, este de acá existe, y por lo tanto la función es derivable y la derivada en a es igual al límite de g' de x. Entonces, por lo tanto, g' de a, que es igual a este límite, va a ser igual al límite cuando x tiende a, hoy escribí mis a's horribles, de g' de x. Tan tan, eso es lo que queríamos demostrar. Muy bien, bueno, con este bonus terminamos este video y los veo en el siguiente. Cuídense.